Hola, ¿cómo están? Hola, Alberto. Buenas noches, sean bienvenidos. Dayanara, ¿cómo estás? Hola. Sean bienvenidos a la clase de hoy, que estamos a 8 de diciembre del 2020. Estamos a 2 semanas de que salgan de vacaciones. Hola, Bogar, ¿cómo estás? De que salgan de vacaciones y ya, pues ya en las épocas de las Navidades y los Reyes y todas las fiestas. Bueno, ahorita vamos a hablar de las fiestas y todo eso. Pues sean bienvenidos a la clase de hoy, a las vacaciones. Sean bienvenidos a la clase de la materia. Hola, Sebastián Alexis, ¿cómo vas? Sean bienvenidos a la clase de hoy, que vamos a tratar acerca de el clima y de las regiones naturales. Va a ser lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sale? Y ya para la próxima semana vamos a ver lo de la fauna en México y lo que se acumula en esta semana, ¿sale? Pues bienvenidos y vamos a empezar la clase y ahorita vamos a ver lo demás. Hola, Paulina, buenas noches. Vamos a ver lo que sigue. Bueno, pues nos quedamos la clase pasada viendo lo del, empezamos a hablar sobre el clima, hablamos sobre esto, sobre los factores del clima que son astronómicos y geográficos y los elementos que la maestra lo explicó muy bien, la maestra que presentó esa clase. Después nos quedamos también en que Vladimir Keppen, que es un ruso-alemán que ideó esta forma de clasificar los climas utilizando unas letras que primero se basó en la temperatura, después después la precipitación media y por último la vegetación. Entonces, este señor ideó una forma de cómo clasificar los climas y quedó de esta forma, son las letras mayúsculas, que es A para climas tropicales, B para climas secos, C para climas templados, D para climas fríos y E para climas polares. Eso lo vimos la clase pasada. Y aquí vienen algunas características de esto que vamos a profundizarlo un poquito más ahorita. Quedamos que México tiene todos los climas, tiene clima A, que es tropical, tiene clima B, que es seco, clima C, que es templado, clima E, que es polar, y el único que no tenemos es clima frío. El polar lo tenemos en el polar de alta montaña, en la región de los volcanes. Ahorita vamos a ver eso. El único clima que no tiene México es el clima frío. O sea, tenemos A, B, C y E. No tenemos la letra D de clima. ¿Sale? Y que México tiene esta variedad de climas por diversos factores. México está acá. Entonces, la maestra también lo explicó muy bien. Explicó su clase del día miércoles, que México se encuentra entre la zona templada y la zona tropical. Entonces, por esa característica, México tiene climas templados, climas tropicales, y también tiene climas secos, también por la cantidad de calor que tiene también recibe nuestro país. Y porque tiene mucha extensión de territorio que está alejada de los mares. Por eso México tiene esos climas. Esto también lo explicó bien la maestra, de ahí tomé la imagen, que en donde, porque hay mucho clima seco en nuestro país, porque hay montañas, hay regiones que están montañosas, aquí chocan con las montañas, este viento choca con las montañas, está ahí también humedad de las nubes, esto hace que estas lluvias caigan en esta parte de acá, y estas zonas que están posteriores, aunque haya montañas, ya no les toca lluvia. ¿Por qué? Porque la lluvia cayó en estas primeras montañas y ya es muy difícil que lleguen a otras zonas del país. Entonces, por eso tenemos unas zonas muy secas en México. Casi la mitad del país es clima seco. Entonces, eso es importante. Y explicó esto del Barlovento, que no es el restaurante que está ahí cerca de la escuela. El Barlovento significa de dónde viene el viento. O sea que
Aquí dice Barlovento, aquí viene el viento y aquí va a chocar con las montañas y va a depositar ahí esa humedad y estas lluvias en esta parte de acá. Y aquí ya no va a tener, o va a haber nubes muy altas que ya no van a tener precipitación, o ya ni nubes hay, entonces es un clima muy seco, y aquí se llama sotavento. Es la parte opuesta de donde viene el viento, aquí pues es el contrario, aquí viene el viento que es el barlovento, y el sotavento es donde no hay viento. Entonces, para que sepan lo que significa el restaurante que es muy famoso, que está a un lado de la escuela, ¿sale? De Barlovento. Y también lo van a ver después en historia, también hubo una armada que se llamó de Barlovento, que usaban los españoles, que eran unos barcos que eran como barcos policías que cuidaban a los barcos que llevaban las mercancías que trasladaban a Europa, o los barcos de Europa que venían aquí a México. Eso lo van a ver en historia después. Se los va a explicar el maestro Isaac o yo si les doy clase. Entonces eso es el Barlovento. ¿Sale? Hasta aquí. ¿Vamos bien? A ver, voy a ver aquí el chat que me dicen. No sé si haya dudas. A ver, hola Fernanda, buenas noches. Brigitte también pone buenas noches. Dayanara, buenas noches. Y Jennifer Antonio, buenas noches. Pongan si hay dudas, hijos. Bogart, ya también puso buenas noches. ¿Dudas que tengamos hasta acá? No hay dudas, dice Alberto, ni Dayanara, ni Bogart, ni Fernanda González. Bueno, entonces, ya cuando les digan, Michelle dice que no, Jennifer Antonio dice que no, Fernanda Maldonado dice que no. Ok. Bueno, Abril dice que tampoco hay dudas. Entonces, eso es lo que significa Barlovento. Citlali también dice que no hay dudas. Entonces, vean, para que sepan. Sebastián Alexis, tampoco hay dudas. Perfecto. Entonces, avanzamos. Otra cosa, que esto sí es muy, muy importante, que lo sepamos. Yo no lo sabía. Reconozco que la maestra me dio una clase muy importante. Ahí se dice, bueno, no voy a decir la palabra, pero me quitó una duda que no sabía. Esta señora que se llama Enriqueta García Amaro, es una investigadora muy, muy importante. Ajá, si gustan, tómenle captura, son 3. Pero esta señora fue muy, muy importante para la historia de los climas en México. Ahí si quieren, tómenle una captura de pantalla con sus compañeros. Hizo mapas, estudió sobre la clasificación de los climas. Y una cosa que hizo muy, muy importante esta mujer, ya le voy a pasar a la siguiente. Esta es como su biografía. Una cosa que hizo importante es que ella estudió la clasificación de Köppen, o sea, la de A, B, C, todo lo que yo les puse antes, de E, y la adaptó para México. O sea, dijo, no, pues tiene que ser diferente a como es en nuestro país. La clasificación de Köppen no cumple para la clasificación de nuestro país. Entonces hizo una tesis en Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin, en 1970, que fue relacionada con modificaciones al sistema de clasificación de climas de Köppen para adoptarlo a la República Mexicana. Y lo que esta señora hizo, esta Enriqueta García Amaro, es que lo que ella estudió, pues quedara en la clasificación del clima de México. O sea, cómo se iba a estudiar el clima en México y cómo se iban a clasificar los climas en México. Y hasta hoy en día, pues es la forma en que aparecen todos los libros de geografía después de que ella hizo su investigación. O sea, ese fue su aporte su aporte más importante de esta mujer. Entonces, basada en los estudios de Vladimir Köppen, ella hizo una clasificación del clima y todo lo que aparece en los libros de texto de geografía, de cómo se clasifican los climas en México, se debe a sus estudios de esta señora, que es una investigadora muy, muy importante, muy reconocida y que aprendió mucho en Estados Unidos y aquí en México. Fue maestra y aportó eso a México. Entonces, ella inventó esta forma, que es la que está en esta, sí, tómenle una foto, que es lo que se clasifica el clima en México, cuáles son los climas que hay en México y por qué se clasifican de esa forma. Ella vio las características y ella marcó los 4 climas que les dije que tiene México. México tiene clima A, que es cálido húmedo, y con 2 clasificaciones, AF y AW. Cálido húmedo con lluvias todo el año y cálido subhúmedo con lluvias en verano.
clima seco lo clasificó en 2 y acuérdense que lo hizo con las letras mayúsculas. Acuérdense que cuando se hace con las minúsculas, ya lo habíamos visto en la clase pasada, cuando son las minúsculas significa que se basó en las lluvias. Aquí, ejemplo, en los climas A y en el clima C de México se basó en las lluvias que tiene México. Y en los climas B y en el clima E se basó en la vegetación que hay o en la vegetación que pueda haber. Entonces, en el E, a México polar de alta montaña o muy frío. Ahorita vamos a ver por qué. Y en los climas secos es BS, que es semiárido, y BW, muy áridos o secos. Entonces, en el clima BS, pues puede haber algunas lluvias, y en el BW la lluvia casi no se da en todo el año. Y los climas templados, que es donde vivimos, climas templados con lluvias todo el año. En CF, climas templados subhúmedos con lluvias en verano. Y CS, clima subhúmedo con lluvias en invierno. Nosotros vivimos en el CW, ¿sale? Vamos a lo que sigue. Dejen ver acá lo que me han puesto. Dicen que ya le tomaron foto. Ok, esto sí es foto, ¿eh? Esto sí, pónganle captura de pantalla. Entonces deben de aprenderse esta señora Enriqueta García, que es igual de importante que Vladimir Keppen para México, ¿eh? Entonces esto se lo debemos a ella. Deben de saberse una científica más que deben de admirar, ¿vale? Deben de conocer. Bueno, entonces ya está. Y el clima es la combinación de las condiciones atmosféricas que caracterizan una región en particular. Entonces ya vimos eso la clase pasada, de cómo se clasificaban cómo se daban los climas, ¿sale? Que tienen que pasar 30 años para poder dar una ubicación. Y recuerden también lo que vimos en clases pasadas, que no es lo mismo, no es lo mismo estado del tiempo que clima, ¿sale? Que en la tele sale mal, dicen, vamos a presentar el clima, no, lo que presentan es el estado del tiempo, ¿sale? Entonces, hasta aquí, vamos a lo que sigue. Y ahora sí está el mapa de los climas en México. Este viene en su libro, en la página número 82, ¿sale? Este viene en su libro de texto, este mapa. Y aquí vienen todos los climas que tiene México. Si se dan cuenta, vamos a ver a los climas secos, que es el BS y el BW. Aquí está el BS, todo lo que está en color como color cremita, son los climas secos que tiene nuestro país. Entonces vean que México tiene una gran cantidad de climas secos. Y lo que está de color amarillito es el clima desértico con lluvias muy escasas o esporádicas. En lo que está de color amarillito casi no llueve, o sea, tiene muy pocas lluvias en todo el año. Y lo que está de color cremita, pues sí tiene ciertas lluvias, pero sí es seco, ¿sale? Entonces esos son los climas que hay en México. La mayoría del clima es seco, vean, aquí está más de la mitad de México es clima seco, para que lo sepan, ¿sale? Incluso hasta le hicieron una pregunta a la chava de Aprende en Casa, a la conductora, le preguntó la maestra, y no le digan a nadie, pero esa la tuvo mal. Entonces, ahí fue cuando le preguntó, ¿cuál es el clima que predomina en México? Y la chava le dijo que otro clima, pero el correcto era el clima seco, ¿sale? Es el que predomina en México. Vamos a lo que sigue. ¿Sale? Adelante. Y ya después viene aquí la clasificación del clima. El cálido, vayan, si quieren tomen una captura de pantalla. El cálido, húmedo y el subhúmedo, pues la temperatura va de 22 a 26 grados centígrados. O sea, es un clima que hace calor. Y llueve mucho, dice, las precipitaciones oscilan entre el 1000 y 4000 milímetros anuales. O sea, llueve una gran cantidad de lluvia. Tiene constantes lluvias esa parte de este clima, ¿sale? Antes de esto, me regreso. El clima cálido húmedo, que está con letra tropical, viene en el libro, son la letra AF y AW. Entonces, vean, acá están las regiones de México que tienen este clima. Son las regiones que están muy cercanas
al Golfo de México, o en este lado, pues las regiones que están cercanas al Océano Pacífico. Aquí está de color naranjita, ¿sale? El clima tropical en esta parte de acá. Y aquí está con color rojo o con color naranja el clima tropical que tiene México, ¿sale? Está pegado al Golfo de México y al Océano Pacífico, ¿sale? ¿Qué pasó? Me dice Fernanda que sí. Dice, ok, bueno, pues acá estamos. Ya si no pues puedes estar, pues ya adelante, Brigitte. Pero bueno, aquí estamos allá en la clase. Adelante. Después sigue el clima. Bueno, esta es la fauna que tiene y la flora y la fauna de esa región, de los climas tropicales o cálidos. Anfibios, guacamayas, chachalacas, reptiles, osos hormigueros, guacamayas verdes, y las plantas que tiene son trepadoras, vainilla, olmos, ceibas, huizaches y cozapotes, plátanos, o sea, son algunas de las cosas que se van de los animales y de las plantas que hay en este clima, ¿sale? Que ya les dije en qué regiones hay de nuestro país este clima, ¿sale? Bueno, avanzamos. Después viene el clima seco, que les dije que es el que más hay en México. La temperatura es muy alta en el día, llega hasta los 40 grados, o sea, un calor horrible, o sea, muy feo. Incluso pues es una zona que desafortunadamente muchas personas mexicanas mueren porque tienen que atravesar el desierto, y entonces entre México y Estados Unidos hay una zona muy seca, entonces bueno, es un clima muy asfixiante En la noche hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. Incluso puede estar a grados bajo cero, o sea, puede hacer una gran cantidad de frío. Y ya les mostré que la mayoría de nuestro país, en el regreso, tiene un clima seco, ¿sale? Esta es la zona, principalmente en la región norte de México es donde abunda el clima seco, ¿sale? Para que ustedes lo sepan. Y viene en su libro también en la página 82. Bueno, en el clima seco pues casi no llueve, o sea, llueve muy poquito, de 300 a 500 milímetros de agua, o sea, llueve muy poco. Y bueno, déjenme ponerle aquí a su compañero que no escucha. Ya le puse que prenda el micrófono. Ok, ya le puse. Entonces, miren, en esta región donde el clima es seco, ahí su flora son cactus, magueyes, pastizales. El peyote es una planta que se utilizaba en la época prehispánica, cactus, para fines rituales. O sea, es una planta que la utilizaban para comunicarse con sus dioses. Todo eso es una planta alucinógena, ¿sale? Alucinógena, no drogarse. Entonces, su fauna es correcaminos, tecolotes, víbora de cascabel, berrendos, perritos de la pradera y tortugas. O sea, incluso llega a haber tortugas en esa parte desértica, porque cuando llueve se llegan, bueno, les digo que llega a haber alguna formación de pequeñas lagunas o algo así. Entonces, llega a haber tortugas del desierto también, ¿vale? Y después viene el clima templado, que es donde nosotros vivimos, que llega a haber lluvias de 300 a 500 milímetros anuales. Pues aquí la ventaja que tiene, bueno, el clima templado también lo determina la altitud. Aquí tómenle una captura de pantalla esto. Es un factor que influye en su temperatura media, de entre 12 a 18 grados centígrados, es donde nosotros vivimos. Entonces es en promedio la temperatura que hay. Llega a haber lluvias, depende, ya vimos la clasificación de las lluvias, entonces tiene un poco más de lluvias y tiene un clima un poco más agradable, una temperatura menos alta, ¿sale? Entonces, esos son tómenle captura de pantalla, ¿sale? Entonces,
Esa es la altitud. Nosotros estamos en una zona muy alta. Generalmente son zonas que tienen de 500 hasta para arriba, ¿no? De altitud. Nosotros estamos a una altitud de cerca de 2100, 2200 metros de altura. Entonces estamos en un clima templado. Sale. Bueno, ya pasamos a la que sigue. Los animales que hay acá, bueno, hay dos tipos en donde hay un poco más de vegetación, puede haber jaguares, quetzales, insectos, bueno, insectos sí hay acá, y en donde en esta zona había, porque ya casi nos los escabechamos todos, había gatos monteses, zorras grises, águilas reales, venados. En esta zona que vivimos, pues había este tipo de fauna, pero ya la hemos ido extinguiendo, desafortunadamente pues por nosotros, ¿no? Por no cuidar los animales que son de esta zona, ardillas, conejos, eso parte de la fauna que hay acá. En donde hay una región de mayores cantidad de lluvia y árboles, pues puede haber este tipo de álamos, bromelias, pinos y helechos arborescentes. Donde nosotros vivimos, que es cerca del bosque de coníferas, vamos a ver después eso, hay encinos, hay pinos, hay oyameles, o sea, son los árboles que hay por acá, ¿sale? Tuenos, son los árboles que se dan en esta zona. Bueno, entonces esta es la flora y fauna de esta zona. Y después tenemos el clima polar de alta montaña. El clima, aquí la maestra le puso clima frío, pero no se hagan bolas, no es clima frío, es clima polar de alta montaña, porque el clima frío no hay en México. Entonces, eso sí deben de tenerlo en cuenta. En México no hay clima frío, la maestra lo puso así en su clase, pero no, o sea, es polar de alta montaña. Bueno, como son montañas muy altas, tienen precipitaciones en forma de nieve y escasa vegetación, o sea, casi no hay vegetación por lo mismo de que hace mucho frío. Las temperaturas se encuentran entre los 10 y debajo de los 0 grados centígrados. Y la maestra puso de ejemplo que puede ser el Nevado de Toluca, el Pico de Orizaba, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, la Malinche, o sea, el Nevado de Toluca, el volcán de Colima, todos los volcanes que tenemos altos en nuestro país, pueden ser bueno, son polares de alta montaña, ¿sale? Y en el mapa, antes de que avance, acá, en el mapa que viene acá, el polar de alta montaña son nada más unas manchitas que vienen acá de color azul, en su libro, en la página 82. Entonces ahí, en estas manchitas de color azul, es donde hay volcanes que tienen una altitud que permiten que tengan nieve. Desafortunadamente, pues también como somos muy destructores y contaminamos y destruimos, pues también muy pocas veces ya podemos ver los volcanes con nieve, incluso a lo mejor un ratito y después se descongelan también por la contaminación que tiene nuestro país y el calentamiento y todo eso hace que pues se derrita muy rápido la nieve. Antes de que se me olvide, las regiones de clima templado son las de color verde en este mapa, ¿no? En esta zona de acá. Aquí hay el clima templado húmedo con lluvias todo el año y no vivimos nosotros. Nosotros vivimos en este que es templado en el que está un poquito más cremita, con lluvia, bueno, verde más no tan claro, con lluvias en verano. Es el clima en el cual nosotros vivimos, ¿sale? Ok, bueno, adelante, hija, no te preocupes. Bueno, entonces me está diciendo Brigitte que se desconectó un ratito, no te preocupes. Entonces, bueno, eso es lo con referencia a los climas que tiene México, ¿sale? Hasta aquí no hay dudas de los climas que tiene México. Pónganme aquí en el chat si no hay dudas de... Más bien pónganme ahí, todos quiero que me pongan qué clima no tiene México. ¿Qué clima no tiene México? Eso lo deben de saber de ley, ¿sale? Póngala ahí, ¿qué clima no tiene México? ¿Y con qué letra va? Frío, ajá. Sebastián Alexis me dice que es frío, ajá. ¿Y con qué letra va todos los demás? ¿Qué letra es la de clima frío? Michelle dice clima frío. No, polar sí tenemos. Frío, clima frío, ok. Pero ¿qué letra le puso Kepen al clima frío? D. Ándale, si es el clima D, es la letra D.
La que no tenemos en México, ¿sale? Para que sepan. No tenemos clima D. Perfecto. Y Mariana, todo está muy bien. Brigitte, Mariana, Kimberly, Giovanni, Dayanara, Sebastián, Bogar, Arisdelsi, Alberto, Jennifer, Fernanda, Giovanni Minero, Michelle, Sebastián, ok, Fernanda González. Perfecto. Entonces aquí vamos bien. Ahora, en su libro viene un mapa, así general, de las regiones naturales del mundo, que aquí vienen algunas regiones naturales: bosque tropical, sabana, estepa, desierto, pradera, bosque de coníferas, matorral mediterráneo, bosque de coníferas, bosque caducifolio, tundra y regiones polares. Esto viene en su libro en la página número 88. ¿Sale? Y aquí pues vienen ejemplos de los climas, ¿no? De las regiones naturales, con el clima pues tiene que ver con el clima tropical, esta planta que viene acá, que tiene muchas lluvias y escurre el agua. En las de clima seco, pues aquí son clima cálido. Aquí en clima seco, pues tienen poca precipitación, casi no llueve. Las plantas son carnosas porque almacenan agua durante periodos muy largos. En los climas polares y fríos, pues los animales tienen pelajes gruesos para aguantar las temperaturas. Ajá, bueno, viene en su libro, hijo, viene en su libro, en la página 81, para aislar a los animales de las bajas temperaturas. En las regiones donde hay, bueno, altas, también, donde hay animales que casi necesitan desarrollar sus pulmones para poder tener una mejor respiración. Y también los deportistas que, como el Canelo Álvarez o otras personas que lo entrenan, principalmente los boxeadores, buscan irse a zonas altas y montañosas para poder entrenar, para desarrollar sus pulmones, igual como lo hacen estos animales, para que cuando llegan a tener una pelea muy importante, pues tienen toda la condición física y sus pulmones están más adaptados, ¿sale? Entonces, eso también tiene que ver. Ahora, en su libro, en la página 87, viene esta clasificación de las regiones naturales. El bosque tropical o selvas tiene que ver con el clima tropical o cálido. Aquí viene la flora que tiene ahí: ébanos, enredaderas, lianas. La fauna son gorilas, jaguares, tapires, guacamayas. ¿Y en qué regiones del mundo está este clima tropical o selva? En la cuenca del Amazonas, en África, Madagascar y sudeste asiático. Me regreso acá. Entonces, pues las regiones que están de color verde son las que tienen este clima. La región de Madagascar, pues es esta. Entonces, estas son las regiones, y parte de Oceanía son las que tienen este tipo de región, bueno, de fauna y flora de esta región natural. Después viene la sabana o regiones de pastizal. Tienen grandes árboles, grandes pastos, árboles de copancha, y en esta zona son leones, elefantes, cebras, jirafas, rinocerontes o hipopótamos. Están en las selvas de América, África y Asia. Otra cosa que es muy importante, que siempre se dice mal, se dice que el león es el rey de la selva, y el león no es rey de la selva, es el rey de la sabana. Ahí es una cosa que siempre lo decimos mal, ¿no? La sabana está de un color cafecito, está en esta parte de acá, una parte pequeña de México, una buena parte de África, esta parte de acá, de color cafecito fuerte, esta parte de la India, esta parte de Asia y una parte de Oceanía, es la que tiene este clima, ¿sale? Ok, ahí va. Entonces ahí está esto. Bueno, continuamos. Después sigue la estepa, que ya es clima seco, BS, que aquí tiene hay arbustos y pocos, bueno, vegetación arbustiva y poco abundante. Los arbustos pues son árboles pequeños que casi no se desarrollan. Caballos, gacelas, bisontes, guepardos, cabras. Y hay en una parte de América del Sur y América del Norte,
en África, en Asia y Australia. Entonces, este tipo de región natural, que es la estepa, es este color como amarillo, bueno, es como casi naranja, es esta parte de acá de África, esta parte de acá de México y de Estados Unidos, parte de Canadá, esta parte también de aquí de Asia, parte de Asia, toda esta parte de acá, una parte de Australia y una parte también de África, ¿sale? La que tiene este tipo de clima. Bueno, de región natural, perdón. Después sigue el desierto, que es un clima muy seco, arbustos espinosos, plantas xerófitas, que no tienen, eso significa que casi no tienen hojas, reptiles, coyotes, camellos, correcaminos. ¿Y en qué zonas se desarrollan estos? En Norteamérica, norte y sur de África, península arábiga, Asia Central y Australia. Entonces, en nuestro mapa viene en esta zona de acá, en esta parte de África es donde está muy seco, parte de México, parte de Estados Unidos, esta parte de la región de Arabia, de Asia, esta parte de acá del continente asiático, esta parte de acá de China, esta parte de Australia, son las que tienen este clima, ¿vale? Después sigue la pradera, más bien es región natural, no es clima. Abundancia de hierbas y bueno, los árboles son escasos, bisontes, perros de la pradera, liebres, berrendos, coyotes, halcones, el este de Estados Unidos, Australia, Argentina y China. Entonces, en esta zona de acá, la que es la pradera, es como tipo blanco, aquí hay una parte de acá, en esta parte de América del Sur, una parte de la región de Centroamérica, y en esta parte de por acá también hay, ¿sale? Bueno, continuamos. Después siguen los matorrales, ya son clima seco, que ya empieza a ser templado. Árboles de baja altura, cornoques, huizaches, encinos, matorrales espinosos. Hay conejos, hay jabalíes, linces ibéricos, en parte de México, en parte de Chile, Estados Unidos, y en algunas partes de Australia. Entonces vamos acá. Entonces, en esta parte de acá es la región de la pradera, ¿no? Que tiene como un color como grisecito claro. Es ya clima templado. Después viene el bosque caducifolio, así que se llama así porque pierde las hojas, se empiezan a caer las hojas durante el otoño. Hay robles, abedules, oyameles y olmos, perdón. Los animales que hay ahí pues son osos negros, ciervos, lobos, jabalíes, linces, tejones, mapaches, liebres, zorros. Y en la región donde hay es en Canadá, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Europa. Vamos acá. Entonces aquí en su libro viene de color verde claro, ¿sale? Aquí hay una parte, y acá hay otra parte, y acá hay otra parte. Después viene, vamos acá, bosque de coníferas o taiga, que en México no hay. Ya es clima de abetos, pinos, musgos. Espérame, creo que no. Ajá. Abetos, pinos, musgos, alces, castores, ardillas, águilas, osos pardos, norte de América, Europa y Siberia, en Rusia. Entonces, ese clima de que en México no hay, nada más hay en esta parte de la región del hemisferio norte. Me regreso. Bueno, entonces, en esta parte, pues en esta parte de Estados Unidos y de Europa. Después viene la tundra, que son líquenes, musgos, matorrales, renos, osos, búhos, bueyes amistleros, y eso es en Alaska, Canadá, Escandinavia y Rusia. Vamos a regresarnos. Bueno, en la región donde está la tundra, pues esta región donde está como, bueno, aquí como blanquita, de acá,
en esta parte de Estados Unidos, y también parte de Europa, y en Alaska, en esta parte de acá, ¿vale? Después, pues ya viene la región polar, que no hay, donde ya es clima frío, no hay flora, más que submarina. Los animales, pues son pingüinos y focas, y está en Groenlandia y la Antártida. Entonces, pues ya la parte donde son hielos perpetuos, pues es esta parte de acá, que siempre es hielo, y la parte de acá, que siempre es hielo, ¿sale? Entonces, estas son las regiones polares. Y la tundra, pues aquí hay una parte también en Groenlandia. Ajá. Voy a dejar de compartir. Pues prendan su cámara, hijos, para que se vean un ratito. Bueno. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Pues nada más verlos ahí, que se vean. Pues miren, ya faltan 2 semanas para que se acabe las clases. Ya estamos por terminar. Pues sigan haciendo sus tareas, sigan haciendo sus trabajos. Ajá. Ajá. Vayan poniendo presente en su, ajá, como dice su compañera Stephanie, vayan poniendo presente a un ladito para que se guarde quienes estuvieron aquí. Y prendan su cámara, poco nada más hay 6 con cámara. 7, ya Brigitte ya prendió la suya. Ajá. 8, 9. Ok, Bogart ya nos puso el árbol. Ajá, ¿qué más falta? Otros pongan su cámara los demás para que los vea. Si no, ni los puedo conocer. ¿Vale? Bueno, ya Mariana ya la ubico. A Jennifer Antonio ya también ya lo ubico. A Bogart ya lo ubico. A Fernanda González ya te ubico. Giovanni ya. Bueno, pues ya los voy conociendo, porque si no, después no voy a verlos. Vivian Kimberly, hola hija. No te había conocido a ti. Hola hija. ¿Vale? Entonces, pues ya voy viéndolos. Entonces, échenle ganas. Faltan 2 semanas. Sigan haciendo sus actividades y no se atrasen con los maestros. Acuérdense que mañana tienen que ir a la escuela a tramitar lo de su beca, entonces échenle ganas, ¿vale? Si les toca beca son 8,000 pesos para ustedes, ¿eh? Entonces, traten de que les toque. Con eso se pueden comprar un celular o pagar su internet o algo así, ¿vale? Hagan el intento todos para que les toque la beca. Pues ya sería todo, hijos, de mi parte, bonita noche. Ya todos pusieron presente, ¿verdad? Nada más tengo 18 presentes y había más. ¿Cuándo salen de vacaciones? Dice Stephanie, el 18 de diciembre, ¿sale? Salen de vacaciones. Pero ahí vemos si les dejo algo o no, de tarea. Bueno, yo creo que no, pero a lo mejor sí. Bueno, pues cuídense, que estén bien y salúdenme a sus papás y échenle ganas a sus escuelas, ¿sale? Bonita noche y a trabajar las 2 semanas que quedan, ¿eh? Y que lleven sus papeles mañana para que se queden con la beca, ¿sale? Porque costó mucho trabajo que las autoridades les tomaran sus datos y si no van a perder esa lana, ¿eh? Bueno, cuídense. Ahí, saludos a todos, saludos a sus papás y bonita noche, ¿eh? Adiós, adiós Vivian Kimberly, que estés bien, hija. Adiós.